Estamos hoy aquí reunidos para presentar la novela de Jorge Gómez Coste. No, ¿El qué? ¿El roll-up está ahí dentro? No lo traigo. Bueno, el roll-up está dentro. Está dentro, se ha quedado allí. A ver, fue Jorge un escritor de fantasía épica que en 2021 fue cuando publicaste este libro, ¿no? 2021. En 2021 publicó La vida sin fin y ahora recientemente, a finales de 2022, ha publicado El rey sin linaje, que es la segunda parte, ¿vale? Y bueno, pues estamos aquí pues porque Sevilla es su ciudad y ha querido presentarla aquí y bueno, pues vamos a ello, ¿no? Vamos allá. ¿Estás nervioso? No mucho. No, está bien. Vamos a ver. Depende de la pregunta. Yo tengo aquí las chuletas, ¿vale? A ver, Jorge, háblanos un poco sobre qué es La vida sin fin y qué podemos encontrar en sus páginas. Pues La vida sin fin es una historia que realmente creo que he tenido en la cabeza durante muchos años y que nunca me he atrevido a sacar realmente. Y hace pues 6, 7 años decidí que era el momento de plasmarlo en papel. Y nada, me decidí por el libro. Yo empecé a escribirlo un poco por ver qué sale, porque cuando tú empiezas a ser escritor no es algo que tú te das cuenta un día y lo eres, ¿no? O que te sacas una carrera y de pronto tienes un título. Es un poco algo que tienes en la cabeza y que no sabes nunca cómo va a acabar. Y empecé a procesarlo. Era un mundo completamente nuevo, lleno quería hacerlo todo saliendo de mi imaginación. No quería utilizar criaturas ni personajes que hubieran estado en otras obras, así que no utilicé las típicas razas de elfos, enanos y tal. Después iremos a eso. Decidí crearlo todo de cero, los animales, las plantas, el mundo entero. Y bueno, iba a ser un libro autoconclusivo, pero se fue expandiendo todo en mi cabeza. La historia necesitaba mucho más, necesitaba contarla de otra manera, así que acabó siendo una trilogía, de la que ya están los 2 primeros libros. Y eso, el primer libro prácticamente son 2 libros en uno, porque realmente es bastante grueso, pero la historia me pedía que empezara y terminara donde lo hace. Y este segundo libro pues lo saqué en diciembre del año pasado. Y realmente yo creo que es la mejor continuación que podía darle a la historia es esta. Y el tercero pues está en proceso y pretendo que sea el más épico de los 3, si puede ser. Porque además yo sé que este libro iba a estar publicado hace un año aproximadamente, pero se ha ido retrasando, bueno, pues porque el libro lo necesitaba. No hay que publicar de forma apresurada, ¿verdad? Y tú le has dado ahí tu tiempo y lo has publicado pues cuando tenía que publicarse. Sí, yo creía que las fases de escritura de un libro son un poco complicadas, ¿no? Porque nunca sabes exactamente cuándo vas a terminar. Entonces yo me iba poniendo fechas y cuando veía que no podía ser el producto como yo quería, pues iba posponiendo. La verdad es que pretendía publicarlo antes de verano del año pasado para que participara incluso en el premio Amazon y tal, que de hecho lo dije alguna vez, pero resultó que era imposible porque yo soy muy exigente conmigo mismo. No creía que el final del libro estuviera ahí y necesité meses para seguir dándole vueltas, para seguir corrigiendo cosas, para seguir mejorando lo que yo creía que no funcionaba, escuchando a mis lectores cero para ver cómo podía mejorarlo todo. Y la idea es dar, ya que el primer libro ha tenido tan buena aceptación, ¿no? Porque la verdad que nunca me esperaba pues a lo mejor recibir el premio Mejor Libro Autopublicado en 2021 y tal, y vi que había tenido mucha aceptación. Creo que la segunda parte tenía que estar a la altura y ahora precisamente creo que la tercera tiene que seguir esa estela y me lo voy a exigir para que sea el mejor de los 3, si puede ser. Vale, pero no nos vayas a hacer como Patrick Rothfuss o George R.R. Martin, por favor, ¿vale? Y no tarde 6, 7 años en sacar el tercero. Lo intentaré. A ver, bueno, cuéntanos cómo surgió el mundo de Zora. Háblanos un poco de la sociedad que has creado, su religión, sus costumbres, esas cositas. Pues mira, la idea de Thoran en principio siempre iba a tener 3 reinos, que son los que salen en el libro. Y más allá de eso, en el mundo hay muchas razas diferentes, hay 5 o 6 razas diferentes. Digo 5 o 6 no porque no lo sepa, sino porque no quiero hacer spoiler a quien no haya leído el libro. Y en realidad
todas esas razas tenían su sitio en la historia. Y así que al final ocurre como en el mundo real, ¿no? Aunque sea fantasía, pero ocurre como en el mundo real. Cada uno vive en su sitio, cada uno tiene su propia política, tiene sus propias creencias, tiene su propio estilo de vida, y reflejar todo eso en el libro era complicado, ¿no? Al final es como una madeja que se va entrelazando. Y realmente Zoran es eso, es un mundo completamente nuevo, porque yo quería que todo el que lea el libro tenga la impresión de que ha estado en un lugar donde no puede estar de otra manera. Así que ese era mi objetivo. Yo, desde luego, yo los he leído y te traslada totalmente a ese mundo. Te sientes que estás caminando por el Zoran. A ver, ¿y cómo te planteaste escribir esta historia? ¿Tú tenías claro lo que querías contar? ¿Qué fue lo primero que dijiste, tengo que escribir sobre esto? ¿Qué querías abordar? ¿Y qué historias fueron surgiendo después por el camino? Pues mira, la idea principal trataba sobre la inmortalidad, porque le daba muchas vueltas a la cabeza, ¿no? A cómo sería ser inmortal, cómo actuaría la gente, qué necesidades tendría. Y al final todo surge de ahí, ¿no? Lo que pasa que sí es verdad que la historia ha cambiado mucho desde que empecé a escribirla hasta después. De hecho, cuando empecé a escribir el libro, era un libro en primera persona, trataba sobre un solo personaje, etc. Cuando el mundo se va expandiendo en mi cabeza, la historia tiene tantas ramificaciones diferentes, creo que el lector iba a entender mejor la historia partiendo desde distintos puntos de vista. Así que un poco por los autores de fantasía que van leyendo y por cómo vas aprendiendo, ¿no? sobre el tema de la escritura, decidí que tenía que abordar la historia de otra manera. Así que borré todo, empecé a hacerlo todo de cero para que tuviera el efecto que yo quería, y la verdad es que estoy muy contento con el resultado, porque creo que lo mejor que le podía pasar a la historia fue lo que hice. Pues sí. Hablando un poco de eso que has dicho, de que primero estaba centrado en un solo personaje y después lo ampliaste, yo tenía aquí una pregunta lista, que es que estamos ante una novela coral, hay muchos personajes, pero es verdad que destacan unos pocos protagonistas, ¿no? Cuéntanos un poquito sobre ellos. Pues... Sin spoilers, por favor. Vale. El tema de los protagonistas tenía claro que tenían que ser dos o tres de ellos, tenía claro cómo tenían que ser, pero los otros realmente fueron surgiendo sobre la marcha, porque quería tener, si son 3 reinos, pues quería tener un personaje en cada reino para que el lector pueda entender qué ocurre en cada sitio, dado que esos hechos son los que luego te llevan a otra situación. Así que al final, si yo conseguía que la misma persona que estaba leyendo el libro tuviera la mente en varios sitios distintos y viera por qué ocurre cada situación del libro, creo que era un reto, ¿no? Para mí también. Y creo que eso es lo que hace. Hace poco me decía, ha entrado un lector para que le firmara el libro también, y que ha sido la primera venta del fin de semana. La primera de muchas. Y me decía eso, me decía que conseguía, conforme iba leyendo, que en su cabeza se recreara todo lo que le estaba contando, ¿no? Entonces, creo que eso es lo más bonito del oficio de escribir, y creo que a la hora de contar los personajes y situarlo a cada uno en un sitio, te vas recreando la historia en la mente y puedes tú construirla y pensar lo que va a pasar ya con los hechos que se han contado. Así que la idea era sorprender, aun sabiendo lo que había pasado, que lo que va a ocurrir te siga sorprendiendo. Pues, a ver, explícanos un poquito cómo funciona el sistema de magia de Zoran. Bueno, pues la magia, la fantasía normalmente siempre tiene algo de magia, ¿no? Bueno, siempre no, pero la mayoría de las veces tiene algo de magia. Y esa magia siempre tiene muchos caminos, tú sabes. Es como los Simpsons, ¿no? Si no lo entiendes, lo hizo un mago. Pues básicamente en Zoran los únicos que pueden utilizar la magia son los Amiazir, que es una raza que hay, con sus rasgos, sus características y tal. Y ellos lo que hacen es dominar la magia elemental, ¿vale? Pueden controlar el agua, el fuego, la tierra, etc. Y luego esa raza concreta puede ver a unas criaturas que tienen el poder de esa magia elemental, son como dioses para ellos, ¿vale? Entonces, no es fácil para ellos controlar esa magia, pero conforme van sus emociones, sus conocimientos y tal, pueden intentar ir controlando todo lo que es el mundo de Zoran, lo que hay alrededor de ellos, y cosas naturales que los demás no ven. Entonces, realmente la magia es propiedad de esa raza, y esa raza tiene una importancia, yo creo que clave en la historia, bueno, como todas, ¿no? En realidad. Sí.
Cuéntanos también un poco de lo que es la faceta religiosa. Sí, yo quería, bueno, igual que he creado pues los animales, las plantas, la tierra y tal, y las razas, yo quería que tuviera su propia mitología, ¿no? Su propia religión. Y la religión yo creo que tiene incluso más importancia que la magia en realidad, porque todo se basa en leyendas, en cosas que ocurrieron en el pasado o no, porque al fin y al cabo eso son las leyendas. Y son unas creencias muy fuertes. En muchas partes de Thoran son muy fuertes y actúa, o sea, tiene mucha repercusión en lo que es la vida de la gente y la forma en la forma en la que actúan. Confían mucho en sus dioses, confían mucho en... Y luego el libro te hace reflexionar un poco a raíz de esas creencias, de esa religión, de lo que puedes sacar de ella, de todo lo que te condiciona también en los actos que realizas. Y creo que estoy muy contento porque Isitsi y Aefen, que son los grandes dioses de Thoran, luego realmente se hacen pequeños, ¿no? Ante todo lo que ocurre, ante todo lo que es la historia. Luego los Amethyr tienen sus propios dioses, como ya he explicado. Hay gente que los hacen, por ejemplo, son prácticamente ateos, no creen en dioses. Al final es un poco el tema religioso que engloba el mundo real, también ocurre en Thoran y también engloba un poco todo el mundo, ¿no? Y todo lo que sucede en ella. A mí hay una cosa, ahora que has dicho la diosa Isitsi, hay una cosa que me pasa, que no sé si habéis visto la película esta de... ¿Cómo se llama? La de Disney, esta, la de la niña... Es que me sale el nombre en inglés. ¿Qué hace la niña? La que va a ganar corazón este del océano. Ah, vaya. Vaiana, gracias. Me pasa que en Vaiana hay una diosa que tiene un nombre parecido. Tefiti. Pues yo a ella ya la llamo Isitsi. A esa diosa ya la llamo Isitsi porque se me quedó el nombre de Isitsi y esa es la diosa Isitsi. Mira, pues ya si fracaso, Sí, con o sea eso que me si vale. veis Vaiana, la diosa Isitsi. O sea, no, Sí. no es la otra. Si fracaso como escritor, con eso me vale. Le has cambiado el nombre a una película Disney por... Bueno, pues para que veáis lo que te adentra la historia, que al final es que vas viendo esas cosas. Ya ves, yo por ejemplo, el nombre este de Zoran me lo aprendí, yo soy mala para los nombres. El Zoran me lo aprendí en su momento y Sitsi y todos los demás, ¿sabes? Es que está muy enriquecido todo el mundo y es que te adentra y parece que estás paseando por allí. Bueno, reconozco que en el libro hay muchos nombres y como es fantasía, pues son nombres un poco extraños. Y sí que es verdad que cuesta un poco cogerlo, ¿no? Pero conforme vas leyendo, Pues siempre... voy a aprovechar, porque esa pregunta no la incluí, pero la pensé. Cuéntanos un poquito esos nombres tan raros que yo te digo, oye, esto es por tal, ¿no? Algunos nombres sí, algunos nombres tienen sentido. Hay nombres que dedico a personas, hay nombres que dedico a amigos, los cambio completamente para que sean diferentes, pero sí que hay muchos que no, hay muchos que son inventados y ya está. Pero sí que hay otros que tienen repercusión en la vida real porque son dedicados a amigos que igual solo ellos lo saben. Pero es un detalle que quería dejar porque, bueno, como he dicho antes, ser escritor es muy difícil. Cuando empiezas a escribir piensas que a lo mejor es lo único que vas a hacer en tu vida en cuanto a escribir una novela. Y digo, si por lo que sea no siguiera escribiendo y tal, por lo menos están ahí reflejados para la eternidad las personas que son importantes para mí. Pues, y también un poco a colación de la historia de la iglesia, o sea, como no me va a salir la palabra, de los dioses, vamos. Se me ha ocurrido la pregunta, que esta no está aquí escrita, que normalmente las novelas de fantasía tienen una parte de crítica social. ¿La tuya tiene de eso? ¿Dónde crees que podríamos encontrar algo de crítica social en tu novela? ¿Dónde? Realmente, cuando escribí, yo sé que hay mucha gente que escribe con el tema de una crítica social, de un mensaje que quieren transmitir. Yo realmente no lo hice con ese sentido porque creo que, o sea, mi objetivo era entretener, en realidad. Pero sí que es verdad que existen, en la novela hay problemas que obviamente se reflejan de la sociedad, el tema del racismo, por ejemplo, el tema de las relaciones entre razas, el tema del poder, el que tiene poder y el que no tiene. Al final siempre puedes encontrar analogías que tengan que ver con la sociedad, y siempre puedes encontrar situaciones que están reflejadas en la sociedad y realmente sí que tiene un mensaje de ese estilo, incluso el conflicto real de la trilogía, que realmente es la búsqueda de la paz. Tienes dos caminos diferentes
según un bando u otro, y al final los dos buscan lo mismo, pero el camino no es igual, ¿no? Al final incluso eso tiene el mensaje de ¿qué importa más, el destino, el viaje, el cómo consigues las cosas, ¿sabes? Así que al final yo creo que de todos los libros se puede sacar un mensaje, bueno, de todos no, pero de muchos de ellos se puede sacar un mensaje, yo creo que Es que, claro, es que cuando creas una novela y creas el mundo y tú le das la forma a todo, o sea, todo, es que incluso las plantas, yo me sorprendí mucho porque es que incluso las plantas son plantas con nombres que le has dado tú, que no es que te encuentres un álamo o un ciprés, no, tú te encuentras árboles con nombres diferentes. Pues al final, cuando tú creas un mundo así, va inherente el que haya crítica, pero pues porque esos son los conflictos, a fin de cuentas, que encontramos en nuestro mundo, ¿no? Es un poco lo mismo. Bueno, a ver, sé que has abordado este tema ya, pero yo creo que lo hagas un poquito más en profundidad. Cuéntanos, porque es que son mis razas favoritas, entonces. Cuéntanos quiénes son los Seren y por qué son tan importantes en la cultura de Thoran. Vale. Sí que spoilers. En el mundo de Thoran, ¿vale? Que he contado que tiene 4 o 5 razas que conviven entre ellas y tal, con sus conflictos, su pasado en común, sus diferencias. Luego hay otra raza sumergida en todo, que son los Seren, que al final son los que dan nombre al libro, ¿no? Porque la vida sin fin viene un poco a colación de ellos, que son seres inmortales, o sea, nunca mueren. Y fue la idea, con lo que he dicho antes, la idea principal de lo que iba a ser la trilogía. ¿Cómo actuarías si no pudieran morir? Si tu vida fuera infinita. ¿Te cansarías de la vida? Porque yo he visto muchas películas, por ejemplo, que habla de eso, de que como que se cansa de la inmortalidad y lo que quiere es terminar con su vida y tal. O por otra parte intentarías ayudar todo lo posible, aunque ayuden de forma distinta, ¿no? Pero intentarías ayudar a la gente dentro de los conocimientos que te ha dado esa vida infinita, dentro de todas las experiencias que has vivido. Yo creo que un poco los Seren son eso, ¿no? Esa raza que se mantiene, no a la vista de todos, lo hacen todo, digamos, a espaldas de la sociedad, pero controlan un poco, son como titiriteros, ¿no? Controlan un poco los hilos de las cosas que van ocurriendo, interceden, sus actos tienen relevancia en los conflictos de los 3 reinos o en la paz de los 3 reinos, y al final esa raza es lo que mueve todo Thoran por debajo de lo que es lo que la gente ve normalmente. Vale, te voy a hacer una pregunta y mientras tú la respondes yo voy a coger un caramelo, ¿vale? Que estoy aquí muriéndome de un ataque de tos. Bueno, tú ya sabes que mi personaje favorito es Hirran, ¿vale? Me encanta ese personaje. Vale. Pero yo quiero saber cuál es el tuyo. Tú tienes un personaje favorito, porque tus capítulos, cada uno está dedicado a un personaje. Entonces, ¿hay algún personaje en el que si estás escribiendo sobre otro digas, es que me apetece volver a ese personaje, quiero seguir escribiendo sobre él? Sí, la verdad es que sí. Sobre personajes favoritos, realmente al final le acabas cogiendo cariño a todos, ¿no? Porque todos son como tuyos y le acabas cogiendo cariño a todos. Pero sí que es verdad que los capítulos de Hirran, por ejemplo, a mí personalmente se me hacen muy divertidos porque él tiene un sentido del humor un poco descarado y tal, y es una personalidad muy relativamente parecida a la mía en algunos puntos, en otros no. Y a mí me gustan mucho sus capítulos porque se me hacen muy entretenidos. Y concretamente los capítulos que más fácil se me hace de escribir o de desarrollar son cuando tienen batallas, tienes acción y tal. Eso no sé por qué, pero empiezas a escribir y salen solo y escribes miles de palabras en un momento y dices, estoy en racha. Y luego los más difíciles son en los que tienes que expresar sentimientos profundos, porque tienes que pensártelo mucho para ver lo que quieres transmitir, cómo quieres transmitirlo, cómo quieres que llegue al lector. Tienes que trabajar mucho, no solo es escribir lo que piensas, es la musicalidad de cada frase, cómo quieres que llegue a la cabeza de la persona que está leyendo. Son muchas cosas que tienes que tener pendiente y es más difícil de lo que parece, pero también es muy divertido. Bueno, tú lo comprenderás porque Lara, aquí donde la veis tosiendo y eso, es una gran escritora. Y también tiene una novela chulísima. Bueno, pero estamos hablando de la tuya. Venga, No, me la he leído todas, es un inciso solo. Y bueno, yo creo que tú lo sabes igual que yo, lo complicado que es. Bueno, sí, pero Hacer llegar ese a mí sentimiento. se me da mejor una cosa y a lo mejor a ti se te da más difícil. Bueno, pues. Por ejemplo, los diálogos, ¿cómo se te dan? No se me dan mal. Hay gente que se le atascan mucho los Bueno, no diálogos. se me dan mal, creo yo, vamos, tampoco soy yo. Pero creo que no se me dan mal. Bueno, a ver,
A ver si me va la tos, por Dios. Esto queda mal después en el vídeo. A ver, te quiero preguntar sobre el antagonista. ¿Cómo te inspiraste en crear? Bueno, no hay solo uno, ¿no? En este caso, pues bueno, se me ocurre alguien de pelo blanco, se me ocurre alguien que es como un hechicero, ¿no? Cuéntanos un poquito sobre ello, porque es que yo soy fan de los antagonistas también, esos son mis otros personajes favoritos. Pues entonces, ya te digo sin destriparte nada, que vas a disfrutar mucho también del tercer libro porque tiene mucha repercusión. En cuanto a la inspiración, no sé realmente. Sí que ha tenido mucho darle vuelta, mucho, porque a mí me gusta que el antagonista no sea un malo que hace cosas malas y ya está. Yo creo que eso es muy aburrido. Cuando ves el antagonista y ves lo que quiere hacer, realmente lo que quiere hacer no es malo. Simplemente que el camino tú puedes interpretarlo como que es malo. Y en eso es también un poco el tema de... Hay muchos lectores que me ha dicho, realmente no estoy en contra de ella, ¿sabes? No, lo que está haciendo no creo que sea algo malo. De hecho, creo que es incluso justo. El problema es la forma en la que lo haces. Por eso te decía antes del camino para llevar a un sitio. No es el sitio al que quieres llegar, es cómo quieres llegar. Y al fin y al cabo, yo creo que le di mucha importancia porque realmente, conforme iba escribiendo, me iba ganando, ¿no? Me iba ganando más y me gusta mucho escribir sobre ella. Y por eso en el tercer libro tiene mucha importancia porque creo que le quiero intentar dar el trasfondo de todo y que el lector en su cabeza se ponga aún más en su lugar a la hora de hacer las cosas y creo que lo puedo conseguir y quiero conseguirlo. Quiero que el tercer libro sea el más épico de los tres, precisamente por eso, porque cuando ya conectas con ambos bandos, la lucha final ya no es un bueno contra malo, ya es... Es un, madre mía, ¿qué va a pasar aquí? Yo voy a sufrir sí o sí, ¿no? Más o menos. Pues, a ver, iba a hacer otra pregunta, pero ahora ya, escuchándote, se me ha olvidado. Esa soy yo. Así soy, así me tenéis que querer. Bueno, a ver. Para eso está la chuleta. Te quería preguntar qué línea... O sea, no, perdona, esto no. Que si te inspiraste en los clásicos de la literatura fantástica, porque tiene como cierta semejanza, ¿no? Yo siempre lo digo, que parece el típico libro que te dicen fantasía épica, y tú piensas a lo mejor en Tolkien, en George R. Martin, en Rothfuss, y es que yo diría perfectamente también tu nombre. De hecho, lo digo cuando me preguntan. Porque, no sé, y es como, ¿tú te has inspirado en eso? O sea, ¿esas historias tú las has leído, has bebido de ellas para crear Thoran o es que ha salido todo totalmente de tu imaginación? Realmente no. Realmente, en cuanto a la creación del mundo, viene de otras muchas cosas, ¿no? Al final, tu cabeza es un compendio de cosas que tú vas viviendo, de una serie que viste, un personaje que viste, y de ahí salen algunas cosas y otras cosas directamente salen de tu imaginación. No es algo que tú hayas cogido una base para desarrollarla. Pero sí es verdad que en cuanto al estilo de escritura, sí que es verdad que he bebido de algunos autores, no de los más clásicos, no de Tolkien, por ejemplo, no de no sé, de George Martin, no he bebido de ellos realmente. Yo las bases de mi escritura realmente yo siempre considero que fueron Rothfuss en principio, por la forma de narrar, que me gustaba mucho. Luego Sanderson, por el tema de cómo gestionar la novela coral y cómo gestionar que haya varios protagonistas en una novela y cómo entrelaza las historias de unos con otros. Y luego Brent Weeks, más que nada por la inmediatez, por el hecho de que en cada capítulo pasen cosas. No me gusta... O sea, sé que la literatura fantástica bebe mucho de eso, de desarrollar, de describir y tal, pero a mí me gusta más que haya... En todos los capítulos tiene que pasar algo. Cada capítulo es una mini historia y entonces tiene que haber algo, ya sea acción, ya sea un desarrollo de personajes, ya sea algo, pero no nada de relleno. No me gusta mucho el relleno. Y sé que ambos libros tienen un comienzo un poco más lento de lo que es después, y soy consciente de ello. Y son cosas que me gustaría también mejorar, ¿no? Pero realmente creo que lo necesitaban para desarrollarlo y al final bebo de esos autores porque cojo las cosas que más me gustan de cada uno para crear mi propio estilo. Pues la verdad es que en un libro tan gordo es difícil, no mete nada de relleno. O sea, que bueno, vamos, que yo lo he leído y es verdad que no tiene relleno, todo tiene una importancia, pero ahí la calidad del escritor, de cómo saber contar la historia, de que para llenar tantas páginas
no haga falta meter relleno, sino que todo importa y todo sume para la historia. Sí, yo sé que mucha gente lo ve y dice, vaya tocho, ¿no? Ahí tiene... Se imaginan también a Tolkien, ¿no? Desarrollándote en la belleza de un bosque en 3 páginas y tal. A mí personalmente no me hace mucha gracia porque quiero darle mucha vida a todo, ¿no? Quiero que todo vaya transcurriendo a un ritmo bueno. Pero eso, el libro en realidad es gordo porque la historia lo requería. Yo, por mi parte, me gustaría escribir libros finitos y que todo fuera más rápido de desarrollar que libros tan gordos. Lo que pasa es que cuando tienes la historia en la cabeza, tienes que sacarla bien para que llegue bien a la gente, para que llegue al lector que pueda meterse en ella, y requerían los libros así y ya está. Pero es que es eso, es que es un error pensar que un libro tiene que tener más páginas o menos páginas. Tendrá las páginas que necesite esa historia. No por ser un libro corto va a ser una historia superficial, y no por ser un libro largo va a tener por qué tener relleno, ¿sabes? Que hay mucha gente que juzga los libros por sus páginas y no debería ser así. Si me dices por la portada, pues bueno, pero por el número de páginas, pues tampoco. Y también es un error, pero mira, si es bonita por lo menos. Sí, son súper bonitas. ¿Quién te ha hecho esta portada? Que me encanta. Yo. ¿Te la has hecho tú solo? Es que vale para todo. Sí. Bueno, a ver. Y ya, porque claro, a ver, esta es la presentación del segundo libro, si la moto nos deja. Esta es la presentación del segundo libro, pero claro, para llegar al segundo libro tenemos que ahondar un poco en la historia del primero, ¿no? Ahora, cuéntanos del segundo libro, ¿qué historias argumentales vamos a encontrar? Si habrá alguna perspectiva nueva, algún personaje nuevo. Pues sí, mira, en el primer libro hay 5 protagonistas, en el segundo libro también hay 5 protagonistas, pero 2 de ellos cambian con respecto al primer libro. 2 de ellos cambian con respecto al primer libro porque quería dar otra perspectiva, necesitaba lo que te he dicho antes, ¿no? Al final consiste en tener un personaje en el sitio correcto, en el momento correcto, y cuando vas a desarrollar la historia, creo que esa parte es la más complicada, ¿no? Y quería meter ese personaje en ese sitio para que el lector pueda tener conocimiento de todo lo que ocurre en el mundo en ese instante. En el tercer libro, ya que estamos, habrá también 5 protagonistas, volverán a cambiar, al menos uno de ellos, y tendrá una extensión similar a este. Ya tengo los capítulos planificados y tal, y va a tener los mismos capítulos que el segundo libro. Así que nada, seguiré la misma tónica. ¿Cuándo calculas tú más o menos? Porque de esto después siempre cambia, ¿no? Pero más o menos, ¿cuándo calculas tú que estará disponible el tercero? Soy malísimo para las fechas, es que me puse fecha para el segundo y he tardado un año más. Pero bueno, yo creo que no creo que lo vaya a tener para 2023. Normalmente suelo tardar 6-7 meses para escribir el libro, y suelo tardar incluso algo más en el tema de la corrección, en darle vueltas, en ver las perspectivas de los lectores cero, en ver qué puedo cambiar para mejorar. Así que yo diría que 2024, principio de 2024. Bueno, eso es un año, no está mal. Por decir algo, que a lo mejor... Después será 2027. Haré un Rothfuss y dentro de 16 años lo publico. Bueno, a ver, cuéntanos, mapa, brújula, medio. Medio, diría yo. Un poco como... Yo me gusta planificar las cosas en cuanto a lo que va a ocurrir en cada capítulo, porque así tengo una estructura que seguir, sé las cosas importantes que tienen que pasar en cada momento, sé cada capítulo que va a tener de interesante para el lector. Entonces eso sí me gusta tenerlo, pero luego lo que va a pasar va surgiendo en la escritura, ¿sabes? No es una cosa que tú tengas clarísimo todo lo que va a ocurrir, simplemente tienes una base, un matiz, y luego tú lo vas desarrollando conforme te va saliendo. Vale, entonces es que hay gente que dice que si tú tenías una idea previa y la cambias es porque realmente no tenías idea de la idea que tú tenías, pero yo soy del pensamiento de que los propios personajes te van pidiendo qué es lo que tiene que pasarles. Tú haces también eso, también te pasa, ¿verdad? Sí, es algo que yo creo que no se puede quitar de la escritura. O sea, tú, por mucho que planifiques, después vas viendo que hay personajes que tienen mucha aceptación, personajes que necesitan salir más porque la historia bebe de ellos mucho, y tú tenías pensado un papel un poco más pequeño para ellos y al final cogen mucha importancia. Por ejemplo, en el primer libro hubo personajes a los que aparecían muy poco y mucha gente les gustó mucho, ¿no? Por ejemplo, Boa, que es... tampoco voy a hacer spoiler y tal, pero bueno, Boa, que sale en algunos capítulos con Hiram, creo que sale en un par de capítulos, y todo el mundo me decía, tiene que aparecer de nuevo, tiene que aparecer. Y
Y digo, bueno, ya... Es que cuando dos personas hacen buen equipo, ¿verdad? Dan ganas de volverlos a ver juntos. Claro, es normal, es normal. Bueno, pues ya vamos a ir terminando, pero yo antes quería decir unas palabras sobre Jorge y sobre su novela, ¿vale? Que lo tengo aquí escrito porque ya tengo, yo soy mala. O sea, yo para escribir, ¿vale? Pero memoriza poco. Que bueno, es que como escritores, el mayor problema que hay es vender tu obra. O sea, tú la puedes escribir, pero venderla es muy difícil. ¿Por qué? Porque venderla es como decir que tu hijo es guapo, que no tienes credibilidad ninguna, tiene que decirlo otra persona sobre ti, porque si no es que no hay validez. Entonces, ¿quién hay mejor para hablar de una historia y convencer a la gente de que la compre y se la lea y le dé una oportunidad que alguien que se la haya leído y sea un lector que esté convencido? Pues yo soy una lectora totalmente convencida de esta obra, que yo también soy escritora de fantasía y a veces me hacen entrevistas y me dicen, recomiéndanos obras de este género. Y yo siempre la primera obra que digo es La vida sin fin, porque ya digo, me parece que sabe a Tolkien, a Rothfuss, a George R.R. Martin, a Sanderson, que es una historia que si tuviera detrás el peso editorial, llegaría al fin del mundo. No lo tiene, entonces pues es una historia más pequeñita, pero si se le da esa oportunidad puede llegar muy lejos. Porque es que Jorge perfectamente podría ser el referente español de la novela fantástica épica, ¿vale? Y con respecto a la historia, pues es una aventura que te remueve, que vas a odiar a los personajes, que vas a amar a otros, que vas a juzgarlos, que los personajes que son moralmente, que no sabes por dónde te van a salir, incluso vas a empatizar con ellos, porque es que son unos personajes tan bien creados y tan ricos en detalles que no van a pasar desapercibidos para ti. Entonces yo os animo a que le deis una oportunidad, porque igual que los seres de la historia, este libro merece tener una vida sin fin y que nadie se olvide nunca de ella. Buah, que a la próxima presentación viene Lara sola. ¿Qué dices? Sí, me ha salido fatal entre las dos y demás. Pues eso, que Jorge ahora va a estar dentro en su stand, va a estar firmando los libros de aquellos compradores que lo quieran. Así que yo os animo de verdad que vayáis y le deis la oportunidad, porque es que os va a atrapar, os va a enganchar, vais a necesitar leer después el segundo y ya el tercero para 2027 hemos dicho, ¿no? Para cuando salga el tercero también. Así que, por favor, pasaros porque es que no os vais a arrepentir. Muchas gracias a todos los que habéis venido aquí hoy y muchas gracias también a Lara. A ti.